Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles de mi experiencia como farmacéutico clínico dentro de un servicio privado, de un hospital privado, específicamente en el servicio de oncología. Y bueno, rápidamente vamos a hablar sobre los resultados de las actuaciones que hemos tenido como farmacéuticos dentro del hospital, los resultados de los incidentes de medicación, porque venirles a hablar de una experiencia y no hablarles de incidentes de medicación creo que sería una farsa. Vamos a hablar rápidamente de un caso clínico que tuvimos en el hospital, en el cual tuvimos buenos resultados, y bueno, vamos a dar las conclusiones del tema. El objetivo como tal de la plática es dar a conocer el impacto del servicio farmacéutico dentro de una unidad hospitalaria, específicamente en el servicio de oncología. Espero que saliendo de este lugar, pues veamos al farmacéutico no solo como la imagen de un despachador de medicamentos que está atrás de un mostrador, sino toda la parte del trabajo clínico que hacemos dentro de un hospital, pues sea reconocida y sea valorada, porque definitivamente nosotros lo que hacemos es una ayuda para los médicos y enfermeras, somos una ayuda hacia la mejora del paciente. Bueno, dentro de la institución donde laboramos, contamos con 32 camas en el servicio de oncología, 10 camas en el servicio de pediatría. Un gran porcentaje de los pacientes pediátricos son pacientes oncológicos, 4 camas en la unidad de trasplante de células hematopoyéticas, y para la atención hacia estos pacientes contamos con 2 farmacéuticos clínicos en pisos de hospitalización dando servicio farmacéutico. Esto sin contar al personal que también está en la central de mezclas y en los otros servicios de hospitalización. Uno de los farmacéuticos que está dando atención a los pacientes oncológicos es especialista en farmacia y especialista en pacientes oncológicos, y habló con ustedes ese rato, es Guillermo Barranco, que está aquí en el foro. Nosotros como farmacéuticos trabajamos en toda la cadena de medicación dentro del hospital. Como farmacéuticos clínicos ya en el piso de hospitalización, lo que hacemos es trabajar en el área, hacemos una participación activa dentro de la prescripción, la transcripción, la preparación de todos los medicamentos, la dispensación de los mismos, y ayudamos con la administración y el seguimiento de la seguridad de la farmacoterapia. Hacemos una validación de la prescripción y de la transcripción, esto es, nos llega una prescripción médica, nosotros vemos que sea el medicamento para el paciente correcto, porque llega a pasar que se llegan a confundir de etiqueta del paciente, o que el paciente tiene el mismo nombre, el mismo apellido, pero lo que lo hace diferente es la fecha de nacimiento, tal vez llega a pasar este tipo de errores. También lo que hacemos es validar la dosis que se le está indicando. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los principales errores que se cometen en este caso. El proceso de transcripción, otro proceso demasiado crítico, ya que no es lo mismo lo que uno quiere decir a lo que la siguiente persona entiende. Entonces tratamos de hacer un clic entre la prescripción y la transcripción que se está haciendo ya sea por parte de otro médico, por parte de enfermería. También trabajamos en la parte de preparación, como ya nos comentaba Sandra Palacios, la dispensación, y en la administración es un trabajo conjunto con enfermería, esto es, les damos un apoyo para que la administración de los medicamentos sea lo más segura. Y bueno, se borraron los números, pero en el proceso de validación antes de la prescripción, en el proceso de validación de la prescripción antes de la administración del medicamento, en el servicio de oncología hemos obtenido buenos resultados. Vamos arriba del 85% de las prescripciones que se dan en este servicio son validadas por un farmacéutico, esto es, que ese 85% nos aseguramos de que sea la dosis correcta para el paciente, correcto para el diagnóstico que realmente lo quieren. Esto con la finalidad de incrementar la efectividad y la seguridad de la medicación en los pacientes. En cuanto a las principales actuaciones farmacéuticas dentro del servicio de oncología en la unidad hospitalaria donde laboro, hay diversos errores, ¿no? Diversos errores donde podemos ayudar al médico en cuanto a la prescripción. Indicaciones duplicadas, dosis erróneas pasan mucho,
La vía de administración también llegan a prescribir, ya sea por costumbre, ya sea por desconocimiento de las vías de administración de un medicamento, la vía de administración errónea. Error de medicamento, nos comentaban los errores por fonética como cisplatino, carboplatino, también llegan a suceder. Aclaración de indicaciones médicas, cuando una indicación es escrita, pues bueno, muchas veces no se entiende esta indicación. Muchas veces también hay duplicidades terapéuticas, entonces nosotros ayudamos a que esto no llegue al paciente. Educación sobre interacciones farmacológicas, como ya nos habló Guillermo. Recomendación sobre medicamentos necesarios y no necesarios, esto es, a lo mejor el paciente está presentando alguna sintomatología relacionada a la medicación, entonces nosotros ayudamos a los médicos para que puedan tratar la sintomatología. Medicamentos comercialmente que ya no están disponibles o que están fuera del mercado, también nos acercamos con médicos para que la medicación llegue al paciente. Prescripciones incompletas, esto es, se llegan a omitir frecuencias de administración, velocidades de infusión, a lo mejor el vehículo en el que va el medicamento. Educación sobre el método de administración. Muchas veces nosotros les damos educación tanto a enfermería como a médicos para evitar toxicidades en cuanto a tratamientos oncológicos, porque tal vez si nosotros administramos el tratamiento en cierto tiempo vamos a disminuir las reacciones adversas de la terapia. Y bueno, esto tiene una finalidad. Todos los incidentes o estos que les menciono son incidentes que no han llegado al paciente, que no han provocado un daño gracias a la intervención oportuna del farmacéutico que está en piso. Y bueno, áreas de oportunidad con el personal médico. Hemos logrado la participación en los comités de mejora continua para retroalimentar sobre los puntos de mejora en la prescripción y cumplimiento de la política de medicación del hospital. El análisis de las actuaciones farmacéuticas e incidentes de medicación para establecer planes de acción en trabajo conjunto con médicos. Y bueno, la retroalimentación de los indicadores del proceso de transcripción, incidentes de medicación y actuaciones farmacéuticas para evitar y disminuir las mismas. Bueno, se adelantó. En cuanto al proceso con enfermería, tenemos muchos errores que llegan a cometerse, pero que no llegan a paciente, como puede ser errores de medicamento, dosis errónea, omisión de registro de administración. Esto es muy importante porque al no registrar la administración de medicamento, un enlace de turno puede llegar a otra enfermera, administrar otra dosis y tal vez provocar un daño al paciente. Entonces esto es muy importante en cuanto al trabajo que hemos estado haciendo con enfermería. Error de medicamento también llega a pasar. La dosis, esto es, enfermería a veces si la indicación es escrita, no llegamos a ver puntos, no llegamos a ver comas, entonces la dosis que se puede llegar a administrar puede ser mayor a la que están prescribiendo. Definitivamente también les damos educación sobre la manera de administrar los medicamentos, porque si bien nuestro objetivo principal es la seguridad del paciente, tenemos que ver que enfermería tenga también seguridad a la hora de administrar los medicamentos. Nosotros intentamos que todas las preparaciones sean en la unidad de preparación de medicamentos, sin embargo, hay preparaciones orales o otro tipo de preparaciones en las que la enfermera tiene que estar preparando el medicamento. Entonces nosotros les damos la educación para que eviten riesgos de toxicidades hacia ellas. Todos estos también logramos que nos llegaran a pacientes. Y bueno, en cuanto a los incidentes de medicación con cierto nivel de daño que han llegado al paciente, en el 2016, comparándolo con el 2017, creo que vamos mejorando. Todos los incidentes, solamente llevamos 5 a lo largo del año que han causado un daño al paciente. Todos los demás no han causado un daño o no han llegado al paciente, afortunadamente. Este tipo de incidentes son, por ejemplo, que el paciente autoadministra sus medicamentos sin el previo conocimiento del médico que él está tomando sus medicamentos. Nos ha tocado ver pacientes que llevan medicamentos en frascos sin etiquetar, que dice, trae dibujado un riñón, trae dibujado un hígado, y le preguntas para qué es o qué es, y no saben realmente qué es lo que tienen esos medicamentos. Es común que llegue a pasar este tipo de cosas. O, como les comentaba Memo, que llegan a tomar
tés o lo que me recomendó alguien más para evitar. Hay unos que dicen que es para que no se me intoxique el riñón, para que no se me intoxique el hígado. Entonces, pues tratamos de evitar ese tipo de situaciones. En el momento de la administración también hay errores frecuentes, como puede ser la omisión de la administración de los medicamentos, que la dosis que estamos administrando no sea la correcta, no sea la indicada para el paciente, error en los horarios de administración, y bueno, así nos podemos seguir hablando de todos los errores de medicación que llegan a suceder en un servicio de oncología. Si bien el servicio de oncología es un servicio completamente complejo, no solamente se trata el cáncer como tal. En el paciente oncológico se tratan distintas patologías, como puede ser el dolor asociado al tratamiento, el dolor asociado a la enfermedad, también vas a tratar la depresión. Creo que es un trabajo muy complicado un paciente oncológico, y además no solo tiene el médico oncólogo, a su lado también tiene a otros especialistas para que puedan ayudar al paciente. Entonces, lo que hacemos es intentar que todo el trabajo de ellos dé un resultado adecuado. Y bueno, por mencionar un caso, tenemos el caso de un paciente masculino de 83 años con antecedente de cáncer de próstata en remisión. Tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, enfermedad ácido péptica, pero ingresa al paciente por un linfoma en recaída. A su llegada, hacemos la conciliación de toda su medicación y pues bueno, nos ponemos como objetivo dar el seguimiento de la farmacoterapia, dando la conciliación, la validación y la optimización de la misma. Bueno, a este paciente se le indica como tratamiento ibrutinib, 420 miligramos, que eran 3 cápsulas, en uso conjunto con posaconazol. Y bueno, el ibrutinib como tal, en uso conjunto con posaconazol, tiene una interacción farmacológica muy marcada, en la que se puede incrementar de manera significativa las concentraciones de ibrutinib. Entonces, lo que se le hizo la recomendación al médico de disminuir la dosis de ibrutinib, si se iba a dejar el posaconazol como tratamiento, porque ninguno de los dos se podía retirar de la terapia del paciente. Entonces, al valorar al paciente, lo que se le recomienda es disminuir la dosis de ibrutinib para no aumentar las concentraciones plasmáticas del mismo y que pueda continuar con el tratamiento. Además, el paciente contaba con una intolerancia a la vía oral muy marcada debido a la mucositis que sufría. El paciente se le cayó el paladar de la mucositis que sufría, entonces poder tragar alimentos o poder tragar medicamentos era un martirio para el paciente. Entonces, les voy a ser sincera, este medicamento yo no lo conocía, entonces trabajamos en conjunto con todos los farmacéuticos y vimos qué posibilidades había de administrar el medicamento. Había un artículo, se encontró un solo artículo en el que había una experiencia donde se le había diluido el medicamento en agua y se había pasado así el fármaco. Entonces les dimos esa opción, que se pasara en agua, se diluyera un poco y pues que el paciente lo tragara. Entonces también tenía indicado dentro de sus medicamentos colestiramina, la cual estaba indicada para la diarrea crónica del paciente. Entonces la colestiramina va a quelar a los medicamentos, los va a atrapar, no va a permitir la absorción y entonces va a haber ineficacia terapéutica. Aquí no es necesario suspender la colestiramina, lo único que era necesario era separar la colestiramina de aquellos medicamentos que podría atrapar o que podía quelar. Entonces se le sugirió disminuir la frecuencia de administración a cada 12 horas, separarlo de la administración de los otros medicamentos para que pudiera dar un efecto. Además, el ibrutinib vimos que después, si se administraba en ayuno, podía ser contraproducente para el paciente porque entonces íbamos a disminuir la absorción del medicamento, entonces se les recomendó administrarlo después de los alimentos para aumentar la absorción del fármaco. Y por último, el paciente tenía indicado filgrastim para la estimulación de colonias y aparte tenía indicado enoxaparina por riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces eran 2 inyecciones, 2 piquetes que se le iban a dar al paciente, iba a haber una lesión dérmica y entonces tal vez íbamos a tener mayor riesgo de otras complicaciones, por lo que decidimos definitivamente, o les recomendamos a los médicos que uno de ellos se pasara por vía intravenosa para disminuir los piquetes al paciente y pues bueno, afortunadamente sí
todas las recomendaciones fueron aceptadas. Mantuvimos estrecha comunicación tanto con personal de enfermería para la manera en la que iba a administrar los medicamentos, para ajustar los horarios de la medicación y que estos no pudieran interactuar entre ellos. Y bueno, hicimos el ajuste en la dosis de los medicamentos, le hicimos, bueno, la educación en la forma de administración del ibrutinib y bueno, los cambios en las vías de administración. Tras las actuaciones, el paciente logró egresar con neutropenia remitida y con terapia farmacológica ajustada a sus necesidades. Definitivamente este trabajo no hubiera sido posible sin el médico y sin la enfermera. Creo que para que el trabajo del farmacéutico pueda ser eficaz y eficiente necesitamos que enfermería y médicos estén de la mano con nosotros para poder salir adelante de la salud del paciente, porque creo que en cualquier situación el paciente es primero. Y pues bueno, como conclusiones puedo decir que hubo un incremento en el impacto clínico de las intervenciones realizadas en el sistema crítico de medicación dentro de un sistema de oncología. Hay disminución en los incidentes de medicación, no voy a decir que han desaparecido porque los incidentes no desaparecen, creo que el error es humano y siempre va a existir mientras nosotros sigamos dando atención a los pacientes. Hay un impacto en la efectividad, en la seguridad y en la necesidad del tratamiento de estos pacientes. Y bueno, la interacción con el equipo multidisciplinario de salud creo que es parte importante de este trabajo. Creo que si todos nos juntamos a la lucha de la salud de los pacientes, pues se van a ver beneficiados en todo momento. Pues bueno, muchas gracias.